Y ahí vamos. Hoy día es 3 de mayo del 2021. ¿No? 3 de mayo ya. Nos falta poco tiempo para, ¿no? para terminar el semestre. ¿No? No falta nada en realidad. No falta nada. Fíjense cómo se ha ido rápidamente el tiempo. Bien, hoy vamos a visualizar y vamos a resolver, vamos a ver esta unidad un tanto que se aleja, ¿no? De los conocimientos que nosotros habíamos tenido o adquirido en el colegio. Es poco probable de que de repente en algún momento ustedes hayan visto en sí así agrupado ese tema, pero sí lo han visto por separado, ¿no? Lo que son máquinas simples. Eh, las máquinas simples son aquellas en donde no interviene un sistema de energía o de combustión o de quema de energía para poder ejecutar un trabajo. Profe, no te entiendo. Una máquina simple es aquella donde utilizamos materiales o herramientas o insumos de la naturaleza para poder hacer un trabajo, ¿sí? Multiplicando nuestras fuerzas. ¿Ok? ¿Qué significa multiplicando nuestras fuerzas? Pues si yo puedo levantar, digamos, 10 kilos utilizando una máquina simple, multiplicaría mi fuerza pues por 2, por 3, por 4, etcétera. ¿Ok? Entonces vamos a ver una parte teórica de las máquinas simples y luego acompañado de algunas fórmulas. ¿Ok? Bien, vamos a ello. Ahí tenemos la definición, miren, ¿no? Como les decía, una máquina simple es todo aquello que puede ayudarnos a multiplicar nuestras fuerzas para poder hacer un trabajo, ¿no? Para poder hacer un trabajo. Ojo que esto de las máquinas simples han acompañado prácticamente desde que se tiene registros a la humanidad, ¿no? Por ejemplo, cuando las antiguas civilizaciones tuvieron que construir sus ciudades, ¿no? Acá nomás en nuestro país, en el Perú, si ustedes ven los libros o algunos canales en YouTube, cuando van a Cusco a ver las ciudadelas imperiales, hay enormes rocas, ¿no? A veces se puede preguntar uno, ¿y cómo movilizaron esas rocas, ¿no? Que pesan, de seguro pesan toneladas. Y ahí pues vienen a veces las teorías conspirativas o las teorías pues no de alguna, no, es que han venido algunas civilizaciones, en realidad su explicación es más simple que esa, ¿no? Lamento lamento decepcionarlos, ¿ya? Es realmente utilizando máquinas simples, ¿ya? Realmente utilizando máquinas simples. ¿Cuáles son las máquinas simples? Ya vamos a ver. En una máquina simple existen dos conceptos, ¿ya? Uno es el esfuerzo y el otro la resistencia. El esfuerzo es lo que nosotros estamos haciendo, es la fuerza que nosotros estamos haciendo para ejecutar el trabajo. Recuerden que este concepto de trabajo la venimos conociendo ya desde el tema de energía, ¿no? Cuando les decía que la energía es la capacidad que tienen los cuerpos de realizar un trabajo. Entonces, si nosotros realizamos ese esfuerzo para realizar un trabajo, va a haber algo que se resista, ¿no? ¿Qué es ese algo? Pues es una resistencia propio de lo que nosotros queremos, por ejemplo, mover, arrastrar, subir, etcétera. ¿Ya? Entonces es bien simple, no hay muchos conceptos, solamente es esfuerzo y resistencia. El esfuerzo que lo van a determinar por la letra F, no confundir con fuerza, ya es esfuerzo, así le ponen ahí, por F, y la resistencia por la Q. El esfuerzo es lo que nosotros ejecutamos y la resistencia es lo que tenemos que vencer. Hola, ¿me escuchan? Parece que perdió la señal. Hola. Sí, profe, sí, Ah, sí, mira, ahí me sale ese símbolo que la señal está debilitada. Bien, muy bien. ¿Cuál es la fórmula que nosotros vamos a utilizar?
Entre todas las máquinas simples, las que sirven a nuestro uso, o sea, las que nos garantizan que nosotros vamos a multiplicar nuestra fuerza, es una ventaja mecánica, que lo van a abreviar así como B sub V, ¿ya? B sub M, B sub M. Recuerden que esto es BM y esto es B sub M, ¿ya? Ahí estamos aplicando B sub M. ¿Ya? Esa palabra sub significa que es una letrita en la parte inferior derecha, ¿ya? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es en realidad una fracción, que es resistencia, o sea, Q, ¿no? Dividido entre la fuerza o esfuerzo, F. Y ese valor de la ventaja mecánica va a decir mucho. Si el valor es igual a 1, quiere decir de que da lo mismo que utilices o no utilices esa máquina, ¿ya? Porque es la misma fuerza que obtendrías con tus propias manos. Si esa ventaja es menor que 1, quiere decir que no sirve, porque al contrario, en lugar de ayudarte, está poniéndote más esfuerzo para hacer el trabajo. Pero si ese valor de la ventaja mecánica es mayor que 1, entonces sí esa máquina está cumpliendo su objetivo al multiplicar tu fuerza, ¿ya? Siempre y cuando la ventaja mecánica sea mayor a 1, es útil, ¿ya? Es útil. Si no, es inútil, pues no sirve, es la verdad. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos de máquinas simples. Acá nos están proponiendo, miren. Uno es el plano inclinado, ¿sí? El plano inclinado. No es otra cosa más pues, que una pendiente, o lo que nosotros llamamos pues una loma, ¿verdad? ¿Y dónde se aplica esto? Ahí vemos a una persona que está haciendo rodar un cilindro, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes han visto cómo cargan en los camiones, los volquetes son altos, pues, ¿no? Entonces lo que hacen normalmente es poner un tablón, ¿no? Un tablón, y en ese tablón las personas, los que están pues acostumbrados a realizar el trabajo, comienzan pues a poner en hombro la carga, digamos arroz, azúcar, enlatados, y suben por esos tablones. El mismo hecho de subir por esos tablones indica que estamos utilizando una máquina simple, un plano inclinado, ¿no? Porque de no ser así, si no hubiera ese tablón, ¿qué pasaría? Tendrían pues que utilizar utilizar más fuerza para poder subir, trepar pues la altura de ese volquete, ¿no? O se han ido por los puertos, en las lanchas, ¿no? Si ustedes han visto cómo cargan, ponen un enorme tablón. Ese es un plano inclinado, ¿no? Ese es un plano inclinado. ¿Dónde más? Un equivalente, por ejemplo, de plano inclinado son las gradas, los escalones. En las casas ponemos eso, ¿no? Por ejemplo, en Yurimaguas hay una zona donde hay enormes gradas, escalinatas le llaman, ¿no? ¿Por qué? De no haber eso, simplemente tendríamos que esforzarnos aún más para poder subir nuestro peso hacia esa pendiente, ¿no? Ahora hay una ley que protege a las personas con discapacidad, y ustedes saben que en lugares donde hay atención al público, por ley deben poner pues unas rampas, que en realidad es un plano inclinado, para que las personas con dificultades puedan pues ingresar al local. No sé si ustedes habrán visto algunas instituciones públicas tienen pues estas rampitas, ¿no? Para que las personas que están en silla de ruedas o que tengan muletas pues tengan esa facilidad. En realidad es un plano inclinado, ¿no? El plano inclinado, cuanto más empinado es, o sea, cuanto más alto tiene un menor valor de ventaja mecánica. En cambio, cuanto más extenso es, en este caso la hipotenusa, porque en realidad si ustedes ven, estamos formando acá un triángulo, ¿verdad? Acá estamos formando un triángulo. Si ustedes notan, es un triángulo, ¿cierto? Caramba, qué feo es ese pulso, hombre. Mucho café. Si ustedes notan, acá es un triángulo,
¿cierto? Entonces, cuanto más largo sea la hipotenusa, mayor va a ser su ventaja mecánica. Y cuanto menos ángulo tenga, ¿ya? Imagínense, pues, si tengas un plano inclinado de esta proporción, pues no tendría sentido, ¿verdad? Para un tobogán, pues sería óptimo. Entonces, cuanto más largo sea la hipotenusa y cuanto menor sea el valor de su ángulo de inclinación, así se llama, o ángulo de elevación también, ¿no? Es mayor será la ventaja mecánica. ¿Ok? Mayor será la ventaja mecánica. Por ejemplo, si usted tiene en su casa un nivel considerable para la calle, y si tiene una moto, lo que normalmente hace es agarrar una tablita, ¿cierto? Y pone ahí, y lo que está haciendo es un plano inclinado para poder sacar su moto. No sé si ustedes habrán visto, ¿no? En las casas que hay cierto nivel, hacemos planos inclinados, ¿no? Para poder sacar nuestras motos, porque normalmente pues las motitos no pueden pues derrapar sobre unas gradas, es muy riesgoso, ¿no? ¿Dónde más ustedes habrán visto planos inclinados? A ver, quiero su participación. ¿Dónde habrán visto unas pendientes, ¿no? Un plano inclinado. Y he puesto el ejemplo cuando embarcan cargas en las lanchas, en los camiones. ¿Dónde más han visto? Compartan su experiencia. O no han visto nada, viven en el lado oscuro de la luna de repente. No creo, ¿verdad? Yo vi, profe, pero usted ya lo dijo, Ya, muy bien. Entonces ahí Jonathan dice que lo vio también. Ricky no lo he escuchado. Claro, habrán visto en las cosechas de las papayas, ¿verdad? Por ahí pues hay enormes extensiones de los papayales. Cuando cosechan, el camión está ahí estacionado en el margen de la carretera. Pone unos tablones para que puedan pues subir las personas que están haciendo las cosechas a poner pues los paneros donde están las papayas, ¿verdad? Imagínese, piense usted que si no aplicaríamos ese plano inclinado, sería pues dificultoso ejecutar ese trabajo, ¿verdad? Dificultoso, tendrían que subir verticalmente una altura para poder mover una carga. Ese es el mismo principio que utilizaban, por ejemplo, para construir las pirámides de Egipto y seguramente acá algunas ciudadelas en nuestras culturas prehispánicas, ¿no? Una roca, pues normalmente la pulían de forma rectangular y la que hacían era, bueno, esto es una teoría, ¿no? Pero la más aceptada. Lo que hacían es, construir a base de madera y le ponían acá unas curvas, ¿no? De tal manera de que, entonces, ¿qué hacían con esta? Le daban una forma de cilindro, así como están viendo acá ese video. Entonces podían rodarlo. Y obviamente rodar es más, genera menos esfuerzo que arrastrarlo, ¿verdad? Entonces lo hacían rodar con varias personas seguramente y para hacer subir unas empinadas o a cierta altura, de hecho que podrían utilizar el plano inclinado, ¿no? De hecho que podrían utilizar el plano inclinado. ¿Ve? Eh, un simple agregado de un par de maderas para darle un contorno circular a esa piedra, a esa roca, que seguramente pesa toneladas, y luego poner tablas, ¿no? Tablones sobre una pendiente, o sea, mi plano inclinado, y podríamos movilizar toneladas, ¿no? Toneladas. Entonces, esto de las teorías de los extraterrestres que han ayudado a estas civilizaciones, pues un poquito que se cae, ¿no? También estaríamos subestimando pues el desarrollo tecnológico e intelectual de las antiguas civilizaciones. No eran pues tontos, ¿no? Por necesidad encontraron estas soluciones del plano inclinado, ¿no? Muy bien. Ya más adelante vamos a ver cuáles son las fórmulas que se utilizan o ecuaciones en el plano inclinado. Otra máquina simple es la palanca, ¿no? Es la palanca. Ustedes seguramente habrán visto la palanca, ¿no?
en donde tenemos un punto de apoyo, una cuña, ¿no? Tenemos un brazo de palanca, ¿no? Y acá ejercemos una fuerza para poder levantar algo, levantar o mover algo. Acá tenemos un eje de giro, ¿no? Esto fue estudiado en el tema de estática para lo que nosotros hacíamos momento de una fuerza, ¿ok? Cuanto más largo sea este brazo, mayor es la multiplicación de nuestra fuerza, ¿no? Por ejemplo, es lo que utilizan bastante por ejemplo, cuando una dama estudia para mecánica, a veces por su ignorancia sobre todo, dicen, no, pero no va a tener la suficiente fuerza como para mover una tuerca, ¿no? Para sacar ahí un engrane. No, simplemente agregamos un brazo de palanca, un brazo más largo todavía, y multiplica su fuerza, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de palanca, esas llaves que nosotros utilizamos, llave entre comillas, ¿no? Esa herramienta tipo hueso que utilizamos para mover o para sacar los pernos de nuestras motos, para ajustar pues su sistema de arrastre. No sé si ustedes habrán visto, ¿no? Que utilizan los mecánicos, ¿no? Que agarra una tuerca hexagonal. Ese es un ejemplo de palanca, por ejemplo, ¿no? Ya vamos a ver de qué tipo, pero es una palanca. Cuanto más largo sea el brazo, ¿no? O sea, cuanto más largo sea la herramienta, la multiplicación de tu fuerza es mayor, ¿no? La multiplicación de tu fuerza es mayor. Entonces, si viene pues un volquete, esos grandotes, tiene un perno ahí súper ajustado, ¿qué hay que hacer para poder multiplicar mi fuerza? No sé si ustedes habrán visto, ¿no? En estos parchadores de llantas, utiliza un tubo de acero, ¿no? Y con eso multiplican su fuerza y pum, le mueven. Entonces no es un secreto, pues no es que necesitas pues comer tu espinaca y tengas fuerza, no, para nada. Utilizas ese principio de la máquina simple, de la palanca. Incluso hubo un griego antes que se sabe decía, dame un punto de apoyo y mover el mundo, ¿no? No sé si ustedes habrán escuchado eso. Bueno, en realidad pues eso sería muy complicado, porque el planeta pues pertenece a un sistema y todo lo demás. ¿Sí? Palancas. ¿Dónde más vemos las palancas? Por ejemplo, en las tijeras, ¿no? ¿Han visto las tijeras? ¿Sí? Todos hemos visto tijeras. Es una palanca. ¿Dónde más? Cuando vamos a sacar copia, a veces queremos cortar un gran número de papeles, ¿verdad? Ahí tiene, en las fotocopiadoras tiene sus guillotinas, ¿no? Es otro ejemplo de palanca. ¿Dónde me dices más, Ricky? Un alicate. El alicate también es un ejemplo de palanca, ¿no? Las pinzas que utilizan las damas para arreglarse, por ejemplo, las cejas, que yo veo que utilizan bastante las mujeres. No, eso que arreglan carros, que levantan como el gato, pero no. Bueno, eso ya es un principio hidráulico, ¿no? Todavía eso vamos a verlo cuando llegamos al tema de presión. En realidad hay dos tipos de gatos, así le llaman gatos, ¿no? El hidráulico y el mecánico. El mecánico utiliza un tornillo. Ese sí es una máquina simple, ya vamos a ver, ¿ya? Pero no, el que normalmente utilizan pues es el hidráulico, ¿no? El que tiene pues un fluido ahí. Normalmente se utiliza eso. Muy bien, y así tenemos varios ejemplos pues de palancas, ¿no? Incluso en los parques, para que jueguen nuestros niños, ponen pues en realidad es una palanca, ¿no? Solo que los brazos tienen la misma distancia y en el medio hay una bisagra que hace que gire, pues, ¿no? Y ahí están jugando nuestros niños. En realidad también es una palanca, ¿ya? Los alicates, las guillotinas, las había dicho también las pinzas, ¿no? Ustedes han visto pinzas, ¿no? Cuando has ido a la pollería, ¿no? Han visto que hay que reparte los pollos a la brasa, hace, corta, bueno, una enorme tijera, una palanca también es eso, ¿no? Hay varios casos de palanca. Muy bien, nuestra siguiente máquina simple pues van a ser los engranes, ¿no? Los engranajes. Más que engranajes, esto hace referencia a los tornillos, ¿sí? Los tornillos en realidad también es una máquina simple.
¿Por qué, profe? Porque en realidad es la suma de varios planos inclinados. ¿Sí? Si usted ve, son varios planos inclinados. Varios planos inclinados, ¿no? Entonces, lo que hace un tornillo realmente es multiplicar la fuerza de agarre, ¿no? Que une, pues, dos superficies, ¿no? Si ustedes ven si ustedes habrán visto unos tornillos, habrán visto pues que tiene esta especie de caminos, ¿no? Que van dibujando a su alrededor, ¿correcto? Cuanto más caminos tenga, pues más agarre, en teoría, tendría pues ese tornillo. ¿Y qué es un tornillo? Pues no es otra cosa más que una suma de planos inclinados. Una suma casi infinita. Bueno, entre comillas infinita, ¿no? Porque es en espiral. Es una suma, ¿ya? de planos inclinados. ¿Ok? Los tornillos. ¿Y dónde hemos visto tornillos? Pues bueno, a nuestro alrededor, si usted tiene dispositivos mecánicos o también eléctricos o electrónicos, de hecho que dentro hay tornillos grandes, pequeños, pues de todo tipo, pues lo va a encontrar, va a ver, ¿ya? Hay ahí, ¿ok? Habrán visto tornillos seguramente, ¿verdad? ¿Dónde han visto tornillos en la casa? Claro, profe. En el motocarro, ¿no? El motocarro en vez de llamarse tornillo, le llaman pernos o tirafones, ¿verdad? Porque utilizan el hexagonal para que puedan sacarlo. Pero es el mismo principio, ¿no? Es más, para que tenga más fuerza o agarre, al otro lado del perno ponen pues una llave hexagonal, ¿verdad? Perdón, un perno hexagonal que ajusta. Bueno, y los mecánicos pues ya utilizan, si ese tornillo va a unir piezas que van a estar en constante vibración, le van a poner una guacha de presión, lo que llaman, ¿no? Ustedes habrán visto una guacha de presión. Ya los mecánicos en su momento pues estudiarán eso, ¿no? Que es distinto pues a una guacha o arandela, ¿no? Arandela es su nombre, pero nosotros llamamos guacha. ¿No? Le llamamos guacha. Y el mecánico pues empírico le pone cualquier cosa, ¿no? Pues cuando estás andando por la calle ves pues que unos pernos están en la calle. ¿Por qué? Porque estos mecánicos no han previsto la vibración y obviamente los pernos llegan a caer, ¿no? La diferencia pues entre un profesional técnico que ha estudiado y uno pues que se ha formado así empíricamente, a veces le falta cierta teoría. Bien, vamos a ver entonces a profundidad algunas de estas máquinas simples. Aquí está más, ¿ya? La palanca que acabamos de ver o explicarles teóricamente, la palanca, el plano inclinado, también tenemos el tornillo, ¿ya? Y otra máquina simple muy importante, ¿ya? Es la polea. La polea no es otra cosa más que una rueda que tiene un eje de giro, y esa rueda es capaz de contener una cuerda o soga que lo va a circular. ¿Qué hace una polea simple como esta? Una polea lo que hace es cambiar la dirección de la fuerza. Entonces el esfuerzo será igual a la resistencia, ¿sí? Y nosotros hemos visto, seguramente está en la casa, si ustedes tienen una chacra, para que no le comen los insectos o los pájaros a nuestros guineos. Normalmente lo que hacían nuestros papás, los abuelos, era cortar los verdes, ¿no? Y los llevaban a la casa, ¿no? Entonces lo amarraban desde una viga de nuestro techo y ahí estaba colgado con una soga. Y en esa soga en la viga, sinceramente, lo que hacía pues es una polea, lo que era cambiar la dirección de la fuerza. Ahora, ¿en qué situaciones ya una polea multiplica? Cuando ya vamos agregándolos más, miren, ¿sí? Por ejemplo, una polea móvil, tenemos una fija y una que se mueve. Acá ya duplica la fuerza. Tenemos un aparejo de poleas, cuando hay varias poleas móviles, ¿no? Se utiliza bastante las poleas, por ejemplo,
en mecánica, ¿no? Si ustedes han visto los mecánicos para levantar, por ejemplo, un motor, ¿no? Que ya tiene bastante peso, no un motor de motocara, lo pueden levantar creo que entre 2 personas, pero cuando hay que levantar pues, un motor de un camión, de un tractor, se utiliza pues un juego de eso, de poleas, ¿no? Un aparejo, ¿no? En donde en lugar de cuerdas utilizan cadenas, ¿no? Y comienzan a levantarlo. A veces nuestros conocimientos están bien respecto a las poleas, pero a veces nos falla esto en las vigas donde tienen que estar las poleas. Porque si usted pone este aparejo de poleas, por ejemplo, ese de acá, acá tu fuerza se multiplica potencialmente, o sea, se multiplica según cuántas poleas móviles tengas, ¿ya? Entonces, si tú haces una fuerza de 1 kilo, ¿no? Se multiplica por 3, por 4, por 5, ¿no? Pero todo esto va a ir sostenido pues en algo, en una viga. A veces es la viga la que cede, ¿no? Porque no está preparado pues para levantar semejante peso, ¿no? Eso utiliza, no se olviden, en los talleres, en las partes mecánicas, ¿no? Donde hay que levantar, ¿no? Hay que levantar un peso considerable, no tanto moverlo, sino levantarlo. Seguramente ya ustedes habrán visto algunos talleres, ¿no? Que tienen un sistema hidráulico, ¿no? Donde levantan los carros, pero a veces siguen utilizando todavía pues este sistema de poleas para movilizarlo, para sacar un motor, un engranaje, ¿no? Hay cosas pues en mecánicas que tienen mucho peso y requieren pues este tipo de aparejos para poder moverlos, ¿no? Porque estos aparejos normalmente se ponen, ahí voy a borrar esto, estos aparejos se ponen una especie de trípode, ¿no? Con unas ruedas. Entonces se mueve este aparejo a donde se desea levantar un motor, y se lo levanta y luego se puede mover todo el sistema, ¿no? Claro, con las medidas de seguridad necesarias, porque muchas veces ocurren accidentes, ¿no? No porque el sistema esté mal, sino porque no saben utilizar o no han sido capacitados en su manipulación, en su uso. Recuerden que cada herramienta, cada máquina simple requiere pues un mínimo conocimiento para su uso, ¿no? Si nosotros lo usamos un poco empíricamente, podemos causar cierto accidente. Y el típico, por ejemplo, es el que las vigas se rompen, ¿no? Podemos tener un aparejo muy bien preparado, pero cuando lo ponemos en una viga de madera, ¿no? Que está ahí en la casa, obviamente va a ceder, se va a romper, pues, ¿no? Muy bien. Los engranajes, como he dicho, también es una máquina simple. Los engranajes lo que hacen es multiplicar las fuerzas, ¿no? Esto seguramente lo hemos visto en las motos. Si usted ve una moto, hay 2 engranajes muy visibles que los mecánicos le llaman piñón y catalina, ¿no? Que tienen unas ruedas dentadas, o sea, tienen dientes, y es en esos dientes donde se acoplan unas cadenas. Esa cadena es la que transmite la energía desde el piñón, que es el engranaje más pequeño, hacia la catalina, que es el engranaje más grande, el que tiene más dientes. Entonces, el piñón tiene que ser pequeño para que pueda transmitirle fuerza al engranaje grande. Si nosotros queremos, por ejemplo, fuerza, tenemos que reducir el tamaño de nuestra catalina. Si queremos ganar velocidad, tenemos que aumentar el tamaño de nuestra catalina. La catalina es el engranaje que acompaña pues a la rueda trasera, donde está la tracción. Entonces, cuanto más dientes tenga, mayor velocidad vamos a ganar, pero vamos a perder fuerza, ¿ya? Cuanto menos dientes tenga, vamos a perder velocidad, pero ganamos fuerza, ¿no? Esos son los engranajes. Dentro después de un motor, dentro de los relojes antiguos, hay una serie de juegos de engranajes, ¿no? De engranes. Recuerden esto: engranes pequeños transmiten fuerza, engranes grandes transmiten velocidad, ¿ya?
De repente nuestro qué hacer según su profesión, difícilmente vamos a ver esto, ¿no? Pero para que lo tengan ahí en conocimiento. Los tornillos también son máquinas simples, ¿no? De repente en nuestra selva, porque tenemos agua a veces de sobra, no hemos visto esto, ¿no? Pero en lugares donde a veces escasean agua, se ponen estos sistemas. Se hace un pozo, ¿no? Y en lugar de que la persona esté tirando de la soga, ¿no? Malográndose la espalda, ¿qué hacen? Pues enroscan o enrollan la cuerda o cadena en un tronco esférico y le ponen en un extremo una manija, ¿no? Y ahí tenemos pues un torno que utiliza el mismo principio del tornillo, ¿no? Entonces con eso se multiplica la fuerza. Cuanto más grande sea este brazo, ¿no? Ese brazo del torno, mayor será pues tu ventaja mecánica, ¿no? De repente nosotros hemos tenido pozos, lo han visto, pero no hemos tenido ese problema porque normalmente los pozos en la Amazonía no tienden a tener mucha profundidad, ¿no? En cambio, en otros lugares, por ejemplo, si ustedes han visto en los lugares donde se están citados en la Biblia, no sé si ustedes han visto, ¿no? Por Asia, hay escasez el agua, ¿verdad? Entonces lo que hacen pues es cavar pozos que tienen mucha profundidad, ¿no? Porque los ríos subterráneos son muy profundos. Pues ahí utilizan estos sistemas, pues, ¿no? O utilizaban, pues ahora se ha hecho un poquito más automático con los extractores, las bombas eléctricas. ¿Correcto? Bien, vamos entonces a estudiar a profundidad estas máquinas simples. La primera que vamos a estudiar es la palanca, ¿sí? En una palanca vamos a tener que vencer una fuerza, un peso, ¿no? Y siempre vamos a tener un punto de apoyo. Siempre tendríamos un punto de apoyo. Ese punto de apoyo puede estar entre el brazo de fuerza y el brazo de resistencia, o puede estar en un extremo también, como vamos a ver, ¿ya? Entonces, el brazo de resistencia, que acá le están poniendo como BR, que en realidad sería Q, y el brazo de fuerza. ¿Cuál es la fórmula que acompaña y la que nosotros tendremos que ver para poder utilizarlo? Es esto, ¿no? La ventaja mecánica de una palanca está dada por la fracción de brazo de fuerza dividido entre el brazo de resistencia. Ya que es igual cada uno, acá está, miren, ¿no? La fuerza por el brazo de fuerza es igual a la resistencia por el brazo de resistencia. Y al final, ¿qué fórmula obtendríamos? A ver, vamos a despejar acá, que el manual no lo hace, ¿ya? Entonces, si utilizamos esta ecuación, ¿ya? Tendríamos que, fíjense, el brazo de fuerza menos el brazo de resistencia es igual a la resistencia Q entre F. O sea, este F ha pasado a dividir, ¿ya? Y este BR ha pasado a dividir también, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es lo mismo que la ventaja mecánica. Por lo tanto, la ventaja mecánica será lo mismo que saber la resistencia entre la fuerza, el esfuerzo que se está haciendo. ¿Ok? No confundir brazo de fuerza con la fuerza F. ¿Ok? Entonces, recuerden, si esta ventaja mecánica es mayor que 1, se considera que es una máquina simple, pues eficiente, ¿verdad? Porque multiplica tu fuerza. Si es igual a 1, da lo mismo si se le usa o no se le usa. Si es menor que 1, pues descartarlo, porque en lugar de favorecer el trabajo, lo está entorpeciendo, ¿ya? Vamos a tener distintos tipos de palancas. Las que se conocen como palancas de primer género, o también llamados interapoyante, ¿no? Es aquella donde el punto de apoyo está entre la fuerza y la resistencia. Ejemplos:
el alicate, ¿no? Ustedes han visto un alicate, es un ejemplo de palanca de primer género o interapoyante, ¿ya? La de segundo género es aquella donde el punto de resistencia va a estar en un extremo, ¿sí? En un extremo. Eso se llama de segundo género o interresistente. Y un ejemplo de esto pues es una guillotina, una pinza, ¿no? Y luego tenemos la palanca de tercer género, ¿no? Es en el que también el brazo de fuerza, ¿ya? El punto de apoyo está en un extremo. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que si bien en el de segundo género la fuerza estaba en el otro extremo, acá en la de tercer género es el esfuerzo o la resistencia la que está en el otro extremo. Fíjense, cambia, ¿sí? Acá cambia, miren, ve. Esto es Q y F. Acá cambia, este es F, este es Q, ¿no? Un ejemplo de esto pues habrán visto ustedes, no sé si ustedes lo han visto, creo que no. Antes de que se popularicen las electrobombas, se utilizaba bastante este tipo de sistema para poder extraer líquidos o fluidos, ¿no? No sé si ustedes habrán visto esto, creo que no. En algunos lugares donde escasea pues el agua han puesto este sistema de, ¿no? Donde bombeas una palanca, genera un vacío en un tubo y eso hace que el agua o el líquido o el fluido pues vaya emergiendo. Y en los tres casos, ojo a esto, en los tres casos la ecuación o fórmula, si quieren llamarlo, es la misma, ¿ya? La ecuación o fórmula es la misma. Ahí tenemos entonces los tres tipos de palancas. No se olviden, fijo, pregunta teórica. Interapoyante, que significa la clásica palanca donde el punto de apoyo está casi entre los dos, entre la resistencia y la fuerza, ¿no? Entre lo que se quiere levantar y el esfuerzo que quieres hacer. Ejemplo, el alicate, ¿no? Todos conocen un alicate, me imagino, ¿verdad? De segundo género, interresistente, ¿no? De segundo y tercer género se parecen, en realidad se parecen, ¿no? Porque el punto de apoyo está en un extremo. Pero ¿en qué se diferencia? En la ubicación del esfuerzo y la resistencia. En la de segundo género, en la fuerza o esfuerzo, o sea, donde va a estar tu mano, va a ser en el otro extremo. En cambio, en el de tercer género, es tu fuerza o esfuerzo va a estar en el medio, casi en el medio, ¿no? Ya que la resistencia a vencer va a estar en el otro extremo, ¿no? Son pocos los ejemplos de esto, pero sí hay, ¿ya? Y independientemente en qué caso esté, la ecuación que hemos visto al inicio se mantiene, es la misma, ¿ya? Es la misma. Las tijeras, por ejemplo, ¿en qué categoría estarían, jóvenes? ¿En qué tipo de palanca sería una tijera? Correcto. La tijera es un interapoyante, un alicate, ¿no? Es un tipo de palanca interapoyante. Y si usted se da cuenta, en realidad un alicate es como si tuvieras dos brazos, ¿no? Dos brazos para hacer la fuerza. Una pinza, ¿conocen ustedes una pinza? Lo que utilizan normalmente las mujeres para que se saquen las pestañas, todo eso, o las cejas, no sé. Aunque algunos varones también hacen eso, ¿no? Una pinza, ¿qué tipo de palanca fuera? Resistente, profe. Ubícate una pinza. Tus dedos, ¿dónde están? ¿En el otro extremo o están casi por ahí, por el medio?
¿Dónde están tus dedos en una pinza? En el centro, bueno, Casi en el centro. Entonces, si tus dedos equivalen a F, ¿qué tipo de palanca sería una pinza? igual, profe, el primer número. Igual, profe, igual. Bueno, creo que los varones poco hemos utilizado pinzas, ¿no? Del tercer género, profe. Correcto, Scott. Entonces una pinza pues sería, aquí le voy a copiar una imagen de una pinza, ¿ya? En informática también se utiliza, sobre todo los que estamos en ensamblaje, ¿verdad? Utilizamos una pinza a veces para poder extraer algunos componentes en espacios muy pequeños, donde a veces nuestros dedos torpemente no pueden ingresar, entonces ahí está la pinza. Obviamente va a depender también de la destreza, ¿no? Y el pulso que tengan pues lo que está utilizando, ¿no? Si nuestras manos tiemblan, pues de nada va a servir. A ver, les voy a copiar una imagen de un tipo de pinza que se utiliza justamente para este tipo de trabajos, no tanto para lo que utilizan las mujeres. Miren, acá está, ¿no? Claramente el eje de giro está acá en un extremo, ¿cierto? Entonces si está en un extremo puede ser de segundo o tercer género. Muy bien. ¿Tus dedos dónde van a estar? Acá en el otro extremo. Ahí van a estar tus dedos. No, ¿verdad? ¿Dónde van a estar tus dedos? Por aquí se va a colocar, ¿no? Entonces por acá, esto va a ser la fuerza, y la resistencia que voy a vencer va a estar acá en el extremo opuesto. ¿Cuál de esas dos se cumple esta condición que estamos viendo en una pinza? ¿De segundo o de tercer género? ¿Mm? ¿En dónde de esos dos observamos la letra Q que está en el otro extremo? La del tercer género, profe. Correcto, justamente una pinza pues será un tipo de palanca interpotente o de tercer género, ¿ya? ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Porque el punto de giro está en un extremo, ¿no? Y lo que queremos levantar, vencer o resistir está en el otro. Y nuestros dedos que van a hacer la fuerza van a estar colocados pues entre medio de esos dos, ¿verdad? ¿No? Entre medio de esos dos. En cambio, un cortapapel o una guillotina, el principio es distinto, ¿no? ¿Habrán visto ustedes una guillotina? ¿Sí? ¿Ah? Por ejemplo, acá les voy a poner otro tipo de palanca de segundo género, ¿ya? A ver, el internet está fallando, hombre. Aquí está. Esos condenados piwish como gritan, caracho. Todos ustedes conocen una carretilla, lo que utilizan en construcción civil, habrán visto. Sí, profe, sí. Acá está, miren. ¿Qué tipo de palanca será pues esta carretilla? ¿Por qué es una palanca? ¿Dónde van a estar colocadas tus manos? En un extremo, ¿verdad? ¿Y dónde está el punto de giro o el punto de apoyo? Al otro extremo, ¿no? En la rueda. Y la fuerza que queremos vencer está entre tus manos y la rueda. ¿Cuál es el tipo de palanca que cumple esa condición? ¿Cuál es el tipo de palanca que cumple esa condición? Primer, segundo, tercero.
tercer género, A ver. es segundo género, profe. Correcto, es de segundo género. Muy bien. Porque tus manos van a estar acá. Acá va a estar tu fuerza. Acá están tus manos. El punto de apoyo está acá, en la rueda. Y lo que queremos levantar o vencer, o sea, Q, va a estar acá, miren, ve. Correcto. Entonces, la gráfica que cumple eso es justamente la de segundo género. ¿Ya? O interresistente. Hago referencia a esto porque en la evaluación de esta unidad, las preguntas en su mayoría son teóricas. Ya una que otra es para aplicar una fórmula. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta entonces hasta acá? Por mí no, profe, todo el tiempo. Muy bien. Resumiendo, hay tres tipos de palanca entonces, ¿no? Y le llaman, tienen nombres medio raros. Para no complicarnos, son primer género, segundo y tercero. La del primer género creo que todos conocemos, las tijeras, los alicates, ¿no? Son la clásica palanca, donde el punto de apoyo está entre el brazo de resistencia y el brazo de fuerza, ¿no? Entonces, en los extremos está F y Q, y por ahí, por el medio, casi por el medio, ¿no? Va el punto de apoyo, ¿no? Y los otros dos son parecidos, en el gráfico son parecidos, pero cambian algo. Si en un extremo está el punto de apoyo y en el otro está la fuerza que tú estás haciendo, o sea, tus manos, ejemplo de la carretilla, esa es la de segundo género. ¿Ok? O si en un caso tus dedos, tus manos están en el medio, ¿no? Y en los extremos está la resistencia y el punto de apoyo, esa es la de tercer género. Clásico ejemplo, una pinza, ¿no? Una pinza. Una pinza es una palanca de tercer género, y si queremos ser más exquisitos en el nombre, ¿no? Interpotente se llama, ¿no? Interpotente. ¿Ya? Nombres extraños, ¿verdad? Muy bien. Y acá vemos algunos casos. Les invito a ver ustedes en sus ratos después de sesión. Acá ya están los casos resueltos, ¿ya? Y les adelanto, uno de estos es parecido a la pregunta que está en la evaluación. Uno de esos es parecidísimo a la pregunta que está en la evaluación. El otro tipo de máquina simple es el plano inclinado. Como su nombre dice, en realidad si hacemos un corte transversal, obtendríamos un triángulo rectángulo. Ya conocemos que un triángulo rectángulo, el lado más grande se conoce como hipotenusa, ¿verdad? ¿Ya? Cuanto más grande sea la hipotenusa, ¿ya? Cuanto más largo sea el brazo de la hipotenusa, mayor será la ventaja mecánica. ¿Cuál es la fórmula de la ventaja mecánica? ¿No? Donde L viene a ser justamente la distancia de la hipotenusa, o sea, la longitud, y H viene a ser la altura. ¿Ya? H viene a ser la altura. Este plano inclinado sirve siempre y cuando su ventaja mecánica sea mayor que 1. Si es menor que 1, pues simplemente no se utiliza, ¿verdad? A veces hay pendientes demasiado inclinadas que en lugar de facilitar el trabajo, más lo perjudica, ¿no? Por ejemplo, ahí en Yurimaguas hay una pendiente extremadamente inclinada, ¿no? No sé si ustedes recordarán o saben por ahí los que viven. Queda creo que cerca a un puerto. Por la garcita, profe. ¿Sí? Por la garcita. Se ubican, ¿verdad? Ahí hay si tienes un motocarrito medio ya viejito, creo que ya ni siquiera intenta subir, ¿no? Porque no va a llegar. No le va a dar. Ni subir ni bajar.
Claro, por ni subir, ¿va? Porque fue fallar el freno y ahí nomás quedaron. Incluso motos también, ¿no? Si llevas ahí unos paseos medio gorditos, de hecho que no va a poder subir. ¿Por qué? Porque el motor no da suficiente energía como para vencer esa resistencia, ¿no? Ese tipo de planos inclinados seguramente tienen su ventaja mecánica muy reducida, ¿no? Tiene una inclinación muy pronunciada, ¿no? Muy pronunciada. En cambio, si la pendiente es muy sutil, como hay calles que tienen una pequeña inclinación, pero de una extensión muy larga, pues casi ni se siente, pues en esa es donde se aprovecha, ¿verdad? En los planos inclinados donde hay mucha altura, realmente lo que podría aprovechar ahí es la energía potencial, ¿verdad? ¿No? O sea, la energía que se ganaría cuando un objeto cae de esa pendiente. Y volvemos ahí al tema de la hidroeléctrica, ¿no? La hidroeléctrica es un tema. Y la única fórmula que vamos a usar acá es esta, ¿no? Bien simple, miren, si se dan cuenta, es la longitud, la hipotenusa entre la altura, ¿no? Si nosotros tomamos en relación el ángulo de elevación, que sea esto pues alfa, ¿no? ¿Cuál es la razón trigonométrica que utiliza hipotenusa y cateto opuesto? ¿A qué es igual hipotenusa entre el cateto opuesto? A ver si recuerdo. No es coseno. ¿A qué es igual hipotenusa entre cateto opuesto? No recuerda. Tangente, No, tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. No te entendí, Jonathan. No, eso no es tangente. ¿Qué razón trigonométrica es igual a hipotenusa entre cateto opuesto? ¿Qué es lo que nos están planteando ahí? Seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno, profe. Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Ya estamos adivinando. Quiere decir que no estamos revisando los casos. Lamentable, ¿verdad? Pasamos entonces al siguiente. Ya queda para ustedes revisar, ¿ya? Los casos que están propuestos están acá. Bien detallado, ¿ya? La otra máquina simple es la polea. Hay distintos tipos de poleas, ¿no? La que simplemente cambia la dirección de la fuerza es esta, la polea simple, ¿no? La que nosotros hemos puesto de ejemplo cuando colgamos nuestros guineos para que maduren en la casa, en una soga, una viga, y ahí le amarramos, ¿verdad? Ahí está madurando nuestro guineo. Ese es el mismo principio. Simplemente la ventaja mecánica de este tipo de poleas, cuando solamente hay una polea, o sea, una rueda que gire, es 1. O sea, su utilidad es para que cambie la dirección de la fuerza, nada más. Ahora, si ya quiero multiplicar, le agrego unas poleas móviles. Miren, acá está, esta se va a mover. Y tu esfuerzo, tu ventaja mecánica se duplica por 2. Quiere decir de que cuando jalas con una fuerza de 1 kilo, puedes levantar 2. Si jalas con una fuerza de 10 kilos, puedes levantar 20, ¿no? Cuanto más poleas móviles agregue, mayor va a ser la ventaja mecánica. La ventaja mecánica realmente es exponencial, ¿no? Si agrego una más, es 2 a la n, donde n es el número de poleas que tengo. Poleas móviles me refiero, ¿ya? La desventaja de esto es de que para poder multiplicar más nuestras fuerzas, la viga que sostiene a este juego de poleas tiene que ser muy resistente, pues, ¿no?
porque si no, obviamente va a ceder, se va a romper la viga. Y lo que normalmente pasa con los profesionales empíricos, ¿no? Atienden, hay un juego de poleas, pero no se fijan lo que va a resistir el peso, ¿no? Tiene que ser pues un brazo o una viga normalmente de acero, no de madera. La madera puede ceder. Y una madera técnicamente no tenemos nosotros idea de cómo determinar su punto máximo de quiebre, ¿no? Luego tenemos la polea factorial, ¿no? Ahí está. La ventaja mecánica es según el número de poleas, ¿no? Y luego tenemos pues la polea diferencial, que va a depender del radio de las poleas. Normalmente este tipo se utiliza en motores, ¿no? Pero también tiene cierto uso. Por ejemplo, también se utilizan cuando queremos levantar algo y acá ponemos pues un motor, ¿verdad? Mecánicamente se está moviendo. Seguramente habrán visto este juego de poleas en las pollerías, ¿no? ¿Han visto las pollerías donde están ahí los pollos dando la vuelta? Tiene un generador y un juego de poleas o de engranes que en principio hacen esto, ¿no? Van moviendo, ¿no? Los pollos que dan dando la vuelta y horneándose. Las panaderías, En las panaderías artesanales también, ¿no? Porque en las industriales o semi-industriales se utilizan pues otros sistemas en realidad ahí. Es distinto hornear nuestros panes que el pollo, ¿no? Pero el pollo seguramente lo han visto cómo es la cocina de una pollería, ¿no? Tiene ahí su motorcito, ¿no? Y es un aparejo de poleas y hacen girar a las aves, ¿no? Y ahí está el cocinero, el maestro asador que está controlando la temperatura, ¿no? ¿Cómo controla la temperatura? Si está muy caliente, le echa agua al carbón. ¿Habrán visto o no han visto? Bueno, si no han visto, pues en algún momento van a ver. Y cada uno de estos pues tiene su fórmula, ¿ya? Cada uno tiene su fórmula. Y eso sería todo, miren, ¿ves? Y el resto son casos. No hay mucho que ver en realidad, porque solamente es, en la mayoría de los casos, aplicar la fórmula que ya tenemos ahí. Y yo no les voy a pedir que se memoricen la fórmula. Simplemente que en su resumen formulario, en su carrusel de foro, donde ustedes están apuntando realmente sus fórmulas, ahí van a apuntarle. Y cuando les pongan pues resolver un plano inclinado, ahí está, una sola fórmula. Poleas, ¿qué tipo de polea es? Y según qué tipo de polea es, van a aplicar su fórmula, ya su ecuación. No hay que reinventar la pólvora, como dicen los viejos, ¿no? Ya está ahí, solamente hay que aplicarlo. No hay que, voy a aplicar un vector, no, simplemente aplicarlo, nada más, no hay por qué hacernos bolas. Y así es una palanca, ¿de qué tipo es? No importa qué tipo es, simplemente tenemos acá la fórmula. Ya está, eso es todo, ¿ya? Revisen los casos que están propuestos aquí mismo en este material, porque se repiten, ojo a esto, se repiten exactamente, no igual, obviamente, ¿no? Son parecidos en las evaluaciones. En la evaluación van a ver ustedes uno o dos casos donde hay que calcular, y los otros son netamente teóricos. Por eso me he insistido en la parte teórica, ¿ya? Les estoy pasando en este momento a nuestro chat del Teams en realidad son archivos PDF de esta unidad para que lo revisen. Una vez que lo revisas, te invito a dar la evaluación de esta unidad, que no va a ser muy complicado, ¿ya? No es para nada complicado, es netamente teórico y uno que otro caso para resolver, ¿no? ¿Y cómo lo resuelvo? Aplicando la fórmula, nada más, ¿ya? Creo que no hay posibilidad a que puedas equivocarte, porque por cada tipo de máquina simple hay una sola fórmula, ¿no? Por cada tipo de máquina simple hay una sola fórmula. Ojo, ni siquiera estamos tocando acá el tornillo, nada. Simplemente son plano inclinado,
palanca y polea. Y cada uno de ellos tiene su propia ecuación. Pues cuando usted va a ver un caso, por ejemplo, de palanca, muy bien, va a buscar dos valores: la fuerza y la resistencia. Y luego va a aplicar la fórmula. Ya está. Eso es todo. Si usted ve un caso de palanca, ¿cuál es la hipotenusa y cuál es el cateto opuesto? Y si ve un caso de polea, ¿qué tipo de polea es? ¿No? Si es polea móvil, acá está su fórmula. ¿No? Si es aparejo de poleas, acá está su fórmula. ¿Ok? No hay por qué complicarse la vida. Sencillito.